Mariana Escalante Castellar estaba de pie junto a la ventana de su despacho, en la primera planta de la joyería, observando el bullicio matinal de la plaza. Sus finos dedos frotaban nerviosos el collar de perlas que llevaba al cuello, una joya antigua heredada de su madre. Frente a ella estaban los documentos, la prueba de que dos de sus empleados de mayor confianza habían estado falsificando facturas y malversando parte de la mercancía durante 6 meses. Marianne se hundió lentamente en el sillón de cuero, sintiendo cómo la tensión se apoderaba de sus hombros. Había construido este negocio desde los cimientos, convirtiendo una pequeña tienda en una cadena de joyerías de prestigio, y la traición de personas a las que consideraba prácticamente de la familia le dolía especialmente. Sus dedos se deslizaron por el teclado del ordenador, abriendo los archivos de seguridad. Las cifras no dejaban lugar a dudas. Faltaban joyas por valor de más de 300,000 pesos. Mariana respiró hondo para ordenar sus pensamientos. Llamaron a la puerta con cautela. «Adelante», dijo con voz firme. Su ayudante, una joven vestida con un estricto traje gris, entró en el despacho. La señora Escalante, Ramón y Alejandra esperan en la sala de conferencias. Mariana asintió y se levantó de la mesa. Sus tacones batieron un claro ritmo sobre el suelo de mármol mientras caminaba por el pasillo. Su vestido azul oscuro realzaba su esbelta figura, y su pelo negro recogido en un moño perfecto daba a su aspecto un aire extra de austeridad. Había 2 personas esperándola en la sala de conferencias. Ramón Gutiérrez, el director de compras que llevaba 8 años en la empresa, y Alejandra Ponce, la jefa de contabilidad con 5 años de experiencia. Se sentaron en lados opuestos de la larga mesa, evitando mirarse. Mariana tomó asiento en la cabecera de la mesa, colocando cuidadosamente una carpeta frente a ella. Se hizo un gran silencio en la habitación. «Nunca pensé que tendría que dirigir una reunión como esta», empezó, mirando a cada uno de los presentes por turno. «Y menos con vosotros». Alejandra se frotó nerviosamente el borde de la blusa, mientras Ramón permanecía inmóvil como si fuera una estatua. «Señora Escalante, déjeme explicarle». Alejandra comenzó, pero Mariana levantó la mano deteniéndola. «¿Explicar qué exactamente? ¿Cómo robó sistemáticamente a la empresa que le dio todo? ¿Cómo falsificaste documentos? ¿O cómo traicionaste mi confianza?» La voz de Marianne seguía siendo tranquila, pero tenía un timbre de acero. Abrió una carpeta y empezó a dejar un documento tras otro sobre la mesa. «Aquí hay albaranes con firmas falsificadas. Aquí hay informes de joyas supuestamente amortizadas. Aquí hay extractos bancarios de cuentas abiertas a nombres falsos». Ramón finalmente se movió. «Señora, podemos arreglar esto, recuperar el dinero». «¿Arreglarlo?». Marianne sonrió amargamente. «¿Crees que esto es por el dinero? Confiaba en ti. Te consideraba parte de la familia. Te invitaba a las celebraciones familiares. Bauticé a tu hijo, Ramón». Alejandra lloró, manchándose las mejillas de rímel. «Por favor, señora Escalante, mi madre está enferma. Necesitaba dinero para su tratamiento». «¿Para el tratamiento?». Mariana sacó otro documento. «¿Qué es esto entonces? Fotos en las redes sociales, vacaciones en el Caribe hace 2 meses, un coche nuevo. Todo esto es para una madre enferma». Alejandra se quedó callada, bajando la cabeza. Ramón se quedó pálido, agarrado a los reposabrazos de su silla. «Seguridad ya ha entregado todo el material a la policía», continuó Mariana. «Pero no presentaré una demanda formal con una condición. Usted redactará inmediatamente cartas de dimisión por voluntad propia y devolverá todos los fondos robados en el plazo de 1 mes». «Señora Escalante, por favor», Ramón comenzó. «Tiene 5 minutos para firmar los papeles. Después, los guardias la acompañarán a sus puestos de trabajo, donde recogerá sus efectos personales, y os aconsejo encarecidamente que aceptéis mi oferta, o pasaréis los próximos años entre paredes muy diferentes». Marianne sacó de la carpeta las cartas de dimisión ya preparadas
y las colocó delante de los antiguos empleados. Ni siquiera le tembló la mano. 10 minutos después, todo había terminado. Marianne estaba de pie junto a la ventana de su despacho, viendo cómo las dos personas en las que había confiado durante tanto tiempo abandonaban el edificio con cajas de efectos personales. Se sentía desolada y cansada, pero no arrepentida. Esa noche, de vuelta en la mansión de estilo colonial de ella y Eduardo, lo primero que hizo Mariana fue ir al baño. El agua caliente no ayudó a aliviar la tensión de la interminable jornada. Después de ponerse un vestido de la casa, bajó a la cocina, donde su ama de llaves, Consuela, ya estaba poniendo la mesa. «Eduardo ha llamado y ha dicho que llegará dentro de 20 minutos», le dijo Consuela mientras le ponía platos de guiso humeante. Mariana asintió y se sirvió un vaso de vino tinto. Le encantaban esas horas de la noche, cuando la casa se llenaba de los acogedores olores de la cocina y el crepúsculo se desvanecía lentamente tras la ventana. La puerta principal se abrió exactamente 20 minutos después. Eduardo siempre era preciso. «¿Querida?» Su voz resonó por toda la casa. «En la cocina», contestó Mariana. Eduardo entró aflojándose la corbata. Alto, esbelto, con un traje impecable, siempre parecía la portada de una revista de negocios. Se inclinó para besar a su mujer en la mejilla y Marianne percibió el leve aroma de un perfume desconocido. Frunció el ceño, pero inmediatamente apartó ese pensamiento inoportuno. «¿Qué tal el día?», preguntó Eduardo sentándose a la mesa. Mariana bebió un sorbo de vino y contó lo sucedido. Su marido la escuchó atentamente, asintiendo de vez en cuando. «Hiciste lo correcto», dijo al fin. «En los negocios no se puede ceder. La traición debe cortarse de raíz». Algo en su tono hizo que Marianne mirara más atentamente a su marido, pero su rostro permanecía impenetrable. Cortaba metódicamente la carne mientras hablaba de sus reuniones de negocios, su nuevo proyecto de construcción y sus planes para ampliar la empresa. Después de cenar, pasaron al salón. Eduardo puso las noticias en la televisión. Mariana se acomodó junto a un libro. Todo seguía igual, como cientos de tardes antes. Pero algo era sutilmente distinto. Tal vez fuera la forma en que su marido miraba el teléfono de vez en cuando, la forma en que sus dedos se deslizaban rápidamente por la pantalla, escribiendo mensajes, o el hecho de que, por primera vez en años, no le preguntara qué libro estaba leyendo. La mañana era inusualmente calurosa para principios de primavera. Marianne se despertó antes que el despertador, se dio la vuelta con cautela. La cama de al lado estaba vacía. En la mesilla de noche había una nota escrita con la letra de Eduardo. «Reunión temprano con los contratistas. Nos vemos esta noche». Pasó la mano por la sábana fría de su lado. Hacía mucho que se había ido. Ni siquiera la había despertado con un beso como hacía siempre. Solía hacerlo. Marianne se levantó despacio, se acercó a la ventana y descorrió las pesadas cortinas. El sol ya brillaba en su cuidado jardín, donde José, el jardinero, podaba metódicamente los rosales. El día comenzó como de costumbre. Una ducha de contraste, una taza de café fuerte con canela que Consuela preparaba en una vieja olla de cobre y un vistazo al correo matutino. Marianne intentó seguir su rutina habitual, pero algo cambió sutilmente en sus movimientos. Se volvieron más bruscos, más nerviosos. La joyería tenía el ambiente habitual de lujo y prosperidad. El aire acondicionado soplaba tranquilamente aire fresco, las vitrinas brillaban con piedras preciosas y los vendedores, vestidos con elegantes uniformes, saludaban a los primeros clientes. Tras el despido de Ramón y Alejandra ayer, muchos de los empleados se habían cuidado de mantenerse fuera de la vista de su jefa. Marianne estaba inmersa en el trabajo, reuniones con proveedores, revisión de la nueva colección, reuniones con el departamento de marketing.
pero en algún lugar de la periferia de la conciencia daba vueltas constantemente el pensamiento del aroma matutino del perfume de otra persona, lo no dicho, la creciente distancia entre ella y su marido. A las 3 de la tarde había terminado con los asuntos más urgentes. Una repentina decisión surgió espontáneamente: visitar a Eduardo en su despacho, invitarle a una comida tardía. Hacía mucho tiempo que los dos no salían juntos a mediodía. Tal vez eso ayudaría a devolver a su relación la ligereza que había desaparecido últimamente. La oficina de la constructora de Eduardo estaba en un moderno edificio de cristal y hormigón, todo lo contrario de la arquitectura colonial del centro histórico. Mariana aparcó su Mercedes negro en el aparcamiento subterráneo y tomó el ascensor hasta la 12ª planta. La espaciosa recepción la recibió con frialdad y el zumbido sordo de voces tras las puertas cerradas. En el elegante mostrador de recepción estaba sentada una chica desconocida, una joven y espectacular morena con un ajustado vestido color marfil. Al ver a Marianne, sonrió acogedoramente. «Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarle?» «Vengo a ver a Eduardo Ballesteros». Marianne deliberadamente no se presentó. «El señor Ballesteros tiene una reunión importante en este momento. Pidió que no se le molestara». Habló la chica con una leve condescendencia, como si le estuviera explicando algo a un niño. «¿Y tú debes de ser la nueva empleada? No recuerdo haberte visto antes». «Carolina Valdés, secretaria personal del señor Ballesteros. Trabajo aquí desde hace 3 meses». 3 meses. Fue entonces cuando Eduardo empezó a quedarse hasta tarde. Fue entonces cuando surgieron esas reuniones de trabajo SUA los fines de semana. Marianne miró detenidamente a la chica. Maquillaje perfecto, manicura, joyas caras. Demasiado caras para el sueldo de una secretaria. En ese momento se abrió la puerta del despacho de Eduardo. Salió discutiendo con 2 hombres trajeados. Cuando se fijó en su mujer, se paralizó por un instante, pero enseguida se recompuso. «¿Marianne?» ¡Qué sorpresa! Se acercó para besarle la mejilla, pero algo en su movimiento era antinatural, forzado. Por el rabillo del ojo, Marianne se dio cuenta de que Caroline apartaba rápidamente la mirada. «Pensé en darte una sorpresa, llevarte a comer», sonrió Marianne, tratando de mantener su voz informal. «Lo siento, cariño, pero esta noche no hay manera. Tengo una videoconferencia con los inversores dentro de 15 minutos, luego una reunión en la obra». Eduardo parecía realmente disgustado, pero Marianne le sorprendió mirando discretamente a Carolina. «Está bien, en otro momento», sonrió de nuevo, sintiendo que los músculos de su cara se tensaban. «No te entretendré». Mientras se alejaba, oyó que Eduardo le decía algo en voz baja a Carolina, y su melodiosa risa como respuesta. La risa siguió a Mariana hasta el aparcamiento. En el coche permaneció inmóvil durante largo rato, con la mirada fija en el frente. Ante sus ojos se alzaba una imagen: la forma en que Carolina se inclinaba sobre el escritorio de Eduardo, mostrando algo en los documentos, la forma en que su vestido se estiraba sobre sus caderas, la forma en que su marido deslizaba la mirada por su grácil cuello. La escena era fugaz, casual, pero en ella se leía algo más: la intimidad, la familiaridad de esos momentos. Marianne volvió tarde a casa. Eduardo aún no había llegado. El encuentro en el objeto se había prolongado. Cenó mecánicamente, sin apenas saborear la comida, y subió al dormitorio. En el cuarto de baño, su mirada se posó en un frasco de perfume, la fragancia favorita que Eduardo le había regalado las pasadas Navidades. Se llevó el frasco a la nariz y se quedó helada. No era el perfume que había olido en su camisa aquella mañana. Mariana sacó el teléfono y encontró el número de Rosario, su mejor amiga, entre sus contactos. Su dedo se congeló sobre el botón de llamada. No, era demasiado pronto para dar la alarma. Quizá exageraba. Quizá su paranoia es consecuencia de la traición de anoche a sus compañeros de trabajo. Tal vez.
La puerta principal se cerró de golpe en la planta baja. Pasos apresurados en las escaleras, y un minuto después, Eduardo entró en el dormitorio, un poco despeinado, con la corbata aflojada. Siento llegar tan tarde. Las negociaciones se alargaron. ¿Cómo fue la reunión con los inversores?, preguntó Marianne, mirando atentamente a su marido. Él dudó un momento. Fue bien. Todo va según lo previsto. Una pequeña mentira. ¿Una de tantas? Marianne observó a su marido desvestirse, colgar cuidadosamente el traje, sacar el pijama. El gesto familiar de desabrocharse los puños de la camisa. Era lo mismo de siempre, pero ahora cada uno de sus movimientos le planteaba preguntas. He visto a tu nueva secretaria, Caroline, creo. Sí, una excelente profesional, muy buena en su trabajo, respondió él sin darse la vuelta. No me había dado cuenta antes de que habías cambiado de secretaria. ¿Lo hice? Creía que había hablado. Solo asuntos actuales de trabajo, nada interesante. Por fin se volvió hacia ella, y Marianne vio algo parecido al desafío en sus ojos. O se lo estaba imaginando. Ya no estaba segura de nada. Por supuesto, cariño, el trabajo actual importa. Mariana pasó sola la tarde siguiente a la visita a la oficina de su marido. Eduardo había llamado para decir que llegaría tarde al trabajo. Su voz sonaba distante, como si sus pensamientos estuvieran alejados de la conversación. Se sentó en su amplio salón, hojeando las páginas de una revista sin leer el texto. Los leños crepitaban en la chimenea. Las noches en las montañas eran frescas, incluso a principios de primavera. Por la mañana, durante el desayuno, se aventuró a iniciar la conversación. Eduardo, ¿podríamos ir juntos a algún sitio? ¿El próximo fin de semana, por ejemplo? Mariana observó atentamente la reacción de su marido. Él ni siquiera apartó los ojos de la pantalla de la tableta. Lo siento, cariño, pero este fin de semana tengo una reunión importante con inversores de la capital. Quizá la próxima vez. Dijiste lo mismo hace 15 días y hace un mes. Eduardo levantó por fin la vista. Ahora mismo estoy muy ocupado. Un nuevo proyecto requiere mucha atención. Y tu nueva secretaria también requiere mucha atención. Las palabras salieron antes de que ella pudiera pensarlas. La cara de Eduardo se congeló por un momento, pero rápidamente se recompuso. ¿Qué quieres decir? He visto cómo os comunicáis, la forma en que la miras. No seas tonto. Apartó bruscamente la taza de café sin terminar. Caroline es una profesional. Me está ayudando con un proyecto. Eso es todo. ¿De verdad? Entonces, ¿por qué no me dijiste que habías contratado a una nueva secretaria? ¿Por qué lleva joyas claramente inasequibles para el oficinista medio? No tengo que rendirte cuentas de cada decisión laboral que tomo, apareció una nota acerada en su voz. Y no llevo la cuenta de lo que llevan mis empleados. Claro que sí. ¿Y qué perfume se ponen? ¿Los mismos cuyo aroma se queda en sus camisas? Eduardo se levantó bruscamente de la mesa. No tengo tiempo para estas acusaciones sin fundamento. Tengo que ir a trabajar. Salió sin despedirse siquiera. Un minuto después, Mariana oyó el rugido del motor de su coche, que salía a toda velocidad del patio. Se sentó a la mesa, mirando el café sin terminar de su marido, la tostada sin terminar que había dejado. Le temblaban las manos y apretó los dedos para intentar calmarse. Necesitaba hablar con alguien, desahogarse. Mariana sacó su teléfono y marcó el número de Rosario. ¿Estás ocupada ahora? ¿Podemos vernos? Una hora más tarde, estaban sentadas en un pequeño café a las afueras de la ciudad. Era su lugar especial, lo suficientemente alejado del centro como para no encontrarse con nadie conocido. Rosario, una mujer elegante con un mechón gris en el pelo oscuro, escuchaba atentamente a su amiga. No sé, a lo mejor estoy exagerando las cosas. Mariana hizo girar una taza de té frío entre sus manos. Pero últimamente está muy diferente. Retrasos constantes en el trabajo.
reuniones de negocios los fines de semana, algunas llamadas secretas. Y esa nueva secretaria, dijo Rosario pensativa. Me recuerda al principio de mi historia con Alberto. Mariana conocía la historia. Hacía 3 años que el marido de Rosario se había ido con su joven ayudante, dejando a su mujer con 2 hijos. Al principio yo tampoco quería creerlo, continuó Rosario, buscando excusas, convenciéndome de que todo era mi timidez. Y luego dejó de hablar, dando un sorbo a su café. ¿Cómo te diste cuenta de que era verdad? Empecé a notar detalles, nuevas prendas en su armario que yo no había comprado, cargos extraños en la tarjeta de crédito, mensajes que borraba apresuradamente cuando yo entraba en la habitación, y sus ojos ya no brillaban cuando me miraba. Marianne recordó la conversación de la mañana, la fría mirada de Eduardo. No quiero creer que sea capaz de algo así. Llevamos juntos 12 años. El tiempo no significa nada para algunos hombres, sonrió amargamente Rosario. Sobre todo cuando llega una mujer joven y hermosa, dispuesta a admirar cada una de sus palabras. ¿Qué debo hacer? Observar. Reúne información. No muestres que sospechas nada. Y lo más importante, prepárate para lo peor. Después de su reunión con Rosario, Mariana no se dirigió a su casa, sino a su tienda. El trabajo siempre la había ayudado a sobrellevar los problemas, pero hoy ni siquiera sus joyas favoritas le resultaban agradables a la vista. Revisaba documentos mecánicamente, mantenía reuniones, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a las palabras de su amiga. Por la noche, mientras revisaba el correo, se encontró por casualidad con el extracto bancario de Eduardo. Al hojear el documento, se dio cuenta de que había varios cargos importantes en la Casa Azul, un restaurante caro al otro lado de la ciudad. Nunca había estado allí con su marido. Luego había más. Compras en una joyería, pero no de su cadena. Facturas de tiendas de ropa de mujer. Reservas en un hotel rural. Eduardo estaba supuestamente en una conferencia en la capital ese fin de semana. Cada línea del extracto era un golpe. Marianne escribió metódicamente fechas y cantidades, uniendo las piezas del mosaico. La historia se repetía, como la de Rosario, como la de miles de mujeres. Había estado tan cegada por el amor y la confianza que no se había dado cuenta de lo evidente. Eduardo volvió tarde, oliendo a whisky. Intentó abrazarla, pero Mariana se apartó. ¿Cansada?, preguntó con fingida preocupación. Sí, ha sido un día duro. Necesitas descansar más, trabajar menos. Intentó acariciarle el hombro, pero ella apenas se apartó. ¿De verdad? ¿Y tú necesitas trabajar más, entonces? Especialmente por las noches y los fines de semana. Él frunció el ceño. Eso ya lo hemos hablado esta mañana. No quiero empezar esa conversación otra vez. Claro que quieres, uno nunca quiere hablar de temas incómodos. Eduardo se volvió bruscamente y salió del dormitorio dando un portazo. Unos minutos después, el sonido de la televisión llegó desde el piso de abajo. Se había instalado en el salón. Mariana se quedó a oscuras, mirando al techo. Su mente daba vueltas a las palabras de Rosario, a las cifras del extracto bancario, a retazos de recuerdos. ¿Cuánto tiempo hacía que no se daba cuenta de lo evidente? ¿Cuánto tiempo había hecho la vista gorda ante las rarezas del comportamiento de su marido? El teléfono vibró en silencio. Un mensaje de Rosario. ¿Cómo estás? Aguanta, amigo. Siempre estoy aquí para ti. Mariana no contestó. La mansión de su padre se alzaba sobre una colina en la zona más lujosa de la ciudad, un enorme edificio de estilo colonial rodeado por un alto muro. 2 guardias estaban de guardia en la puerta y asintieron respetuosamente cuando reconocieron el coche de Mariana. El camino de entrada, bordeado de viejos olivos, conducía a la entrada principal, donde la esperaba Ramírez, el mayordomo que había servido a la casa de los Escalante durante más de 30 años. «Señorita Mariana, don Orlando está en la biblioteca», le dijo cogiéndole el abrigo. Mariana subió la amplia escalera de mármol.
La casa siempre le había parecido demasiado grande, demasiado vacía después de la muerte de su madre, pero su padre se había negado a mudarse. Los recuerdos de toda su familia estaban reunidos aquí. Orlando Escalante estaba sentado en su sillón de cuero favorito, estudiando unos papeles. A pesar de lo temprano que era, iba impecablemente vestido con un traje de 3 piezas. Llevaba el pelo canoso peinado hacia atrás y un enorme anillo con el escudo de la familia brillaba en su dedo. «¿Marianne?» Levantó la vista al oír sus pasos. «¿Qué pasa? ¿Qué te hace pensar que algo va mal? Nunca llegas sin avisar a las 9 de la mañana». Dejó los papeles a un lado y miró a su hija detenidamente. «Y tienes la misma cara que cuando eras niña y rompiste el jarrón favorito de mamá». Marianne se hundió en la silla frente a su padre. Los leños crepitaban en la chimenea. A su padre siempre le gustaba el fuego vivo, incluso cuando hacía calor. «Es Eduardo», empezó, entrelazando los dedos. «Creo... no, estoy bastante segura de que me engaña». A Orlando no le cambió la cara en nada. Solo sus dedos agarraron los reposabrazos de la silla un poco más fuerte. «Cuéntame». Y lo hizo. Sobre la nueva secretaria, sobre el extraño comportamiento de su marido, sobre facturas y restaurantes y llamadas telefónicas a altas horas de la noche. Con cada palabra se sentía más ligera, como si el peso de las últimas semanas fuera desapareciendo poco a poco de sus hombros. Su padre la escuchaba en silencio, sin interrumpirla. Cuando terminó, se levantó, se acercó al aparador antiguo y sacó una jarra de brandy. «¿Quieres un poco?» Marianne negó con la cabeza. Orlando se sirvió 2 dedos y volvió a su silla. «Siempre supe que no era digno de ti», dijo al fin. «Pero estabas tan enamorado que no me escuchaste». «Papá, por favor, no empieces». «No, tengo que decirlo. Eduardo es un advenedizo que utilizó tu nombre y nuestras conexiones familiares para levantar su negocio. Dejé que pasara porque vi lo feliz que eras, pero ahora...» Tomó un sorbo de brandy. «Ahora tenemos que actuar». «¿Qué quieres decir?» Orlando pulsó un botón en el escritorio. Un momento después, un hombre alto vestido con un traje oscuro entró en la biblioteca. Sus movimientos delataban un porte militar. «Marcos, tenemos un problema», pronunció Orlando. «Mi yerno ha decidido que puede jugar con nuestra familia». Marcos Palacios, el jefe de seguridad de Orlando Escalante, asintió brevemente. Su rostro permaneció impasible, pero en sus ojos oscuros brilló un destello depredador. «¿Qué hay que hacer, don Orlando?» «Poner a Eduardo Ballesteros bajo vigilancia. Todos sus movimientos, todas sus llamadas, todas sus reuniones. Me interesa especialmente su secretaria, Carolina Valdés. Comprueba sus antecedentes, sus contactos, sus finanzas. Y lo más importante, averigua qué hace con el dinero de la empresa». «Lo haré, señor». Marcos se retiró en silencio. Marianne miró a su padre. «¿Crees que no se trata solo de engañar?» «Hija, los hombres como Eduardo nunca se limitan a una sola cosa. Si te traiciona en su vida personal, también lo hace en los negocios. Tenemos que averiguar el alcance del problema». Se acercó a su hija y le puso una mano en el hombro. «Déjamelo a mí. Actúa con normalidad. No demuestres que sabes algo. Marcos es el mejor en el negocio. Él averiguará la verdad. Y si la verdad resulta ser demasiado dura, entonces le haremos pagar a Eduardo cada lágrima que derrames». Había tanta confianza en la voz de su padre que Marianne sintió que la tensión de los últimos días cedía un poco. Lo sabía. Su padre siempre había protegido a su familia a cualquier precio. Cuando volvió a casa, encontró una nota de Eduardo. Se había marchado a la capital para una conferencia de 3 días. En el pasado, esos viajes solo la habían entristecido un poco por la inminente separación. Ahora se preguntaba, ¿estaba realmente en la capital? ¿Estaría solo? Pasó toda la tarde en el estudio de su casa, revisando documentos que pudieran indicar las maquinaciones financieras de su marido.
Como sospechaba, algunos papeles habían desaparecido, los relativos a proyectos conjuntos entre sus empresas. Eduardo era astuto, cubría sus huellas. Al día siguiente, Marcos la llamó al número de seguridad que le había dado su padre. Señora Mariana, tengo los primeros resultados de la vigilancia. Su marido no está en la capital. Ha reservado una suite en el Hotel Miramar, a 50 kilómetros de aquí, y no está allí solo. Mariana apretó el teléfono con tanta fuerza que sus dedos se volvieron blancos. ¿Está Caroline con él? Sí, llegaron anoche. A juzgar por la charla del personal, no es su primera visita. ¿Algo más? Hemos comenzado una revisión de las finanzas. Hay transferencias sospechosas de grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero. Llevará tiempo rastrear toda la cadena. Gracias, Marcos. Manténme informado. Colgó el teléfono y permaneció inmóvil durante largo rato. Una cosa era sospechar y otra muy distinta saberlo con certeza. Saber que ahora mismo su marido estaba en una suite de lujo con una joven amante mientras ella lidiaba con las consecuencias de su traición. El teléfono volvió a sonar. Esta vez era su padre. Marcos me informó. ¿Estás bien? No lo sé, papá. Simplemente no lo sé. Escúchame con atención. La voz de papá sonaba dura. No es momento para lágrimas. Tenemos que pasar a la acción. Marcos ha descubierto que Eduardo está preparando el terreno para huir. Está moviendo dinero al extranjero y no solo el suyo, sino también el tuyo. ¿Qué? ¿Pero cómo? Tiene poderes para manejar tus cuentas. ¿Recuerdas cuando firmaste los papeles el año pasado, cuando te ofreció poner en común algunos de los activos? Marianne recordó. En aquel momento le había parecido un paso lógico. Eran familia, confiaban el uno en el otro. Qué ingenua había sido. ¿Qué hacemos? Por ahora, nada. Que piense que su plan funciona. Marcos está averiguando los detalles. Cuando lo sepamos todo, atacaremos. Y créeme, hija, se arrepentirá de atreverse a jugar con la familia Escalante. Después de hablar con su padre, Mariana subió al dormitorio de Eduardo y ella. Despacio miró la habitación, las fotos de ellos juntos en las paredes, las cosas de él en el armario, el frasco de su colonia favorita sobre el tocador. 12 años juntos convertidos en mentira. Abrió su armario, camisas perfectamente planchadas, trajes de los mejores sastres, una colección de relojes caros. Todo ello comprado con dinero ganado en parte gracias a sus contactos, a su reputación. Y ahora planeaba robarle aún más para empezar una nueva vida con una joven amante. En el bolsillo de una de sus chaquetas encontró una tarjeta de visita del Hotel Miramar con un número de habitación escrito a mano. Una rabia fría surgía en su interior, no histeria ni desesperación, sino una ira calmada y calculadora. Papá tenía razón, el tiempo de las lágrimas había pasado. Ahora era el momento de actuar. Marcos Palacios estaba sentado en un anodino coche negro frente a la oficina de la constructora de Eduardo. Su ojo entrenado registraba cada detalle. Quién entraba, quién salía, a qué hora llegaba el coche del jefe, cuándo se iba el último empleado. Durante 3 días de observación, había elaborado un horario claro de los movimientos de Eduardo Ballesteros. A las 9 de la mañana, llegada al trabajo, siempre con café de la misma cafetería. A las 10, inicio de la jornada laboral, reuniones, encuentros. Carolina Valdés estaba siempre cerca, tomando notas en un cuaderno de cuero. A la 1 solían irse a comer juntos, aparentemente por negocios, pero Marcos notaba cómo cambiaba el andar de la secretaria al volver. Más relajado, con una leve sonrisa en los labios. El teléfono del coche de Marcos zumbó en silencio. Era uno de sus hombres, que había puesto vigilancia en el piso de Carolina. Informe. Jefe, hemos investigado sus antecedentes. Está surgiendo una imagen interesante. Antes de trabajar para Ballesteros, cambió de trabajo 3 veces en 2 años. El mismo patrón, trabajo de secretaria con ejecutivos casados, despedida a los pocos meses.
Cada vez que la despedían, tenía grandes sumas de dinero en su cuenta. Marcos tomó nota en su cuaderno. ¿Algo más? Sí. Se reúne regularmente con un hombre en un bar a las afueras de la ciudad. No es Ballesteros, es otra persona. Hicimos fotos. Envía el material a la oficina. Yo informaré a don Orlando. Marcos arrancó el coche y se dirigió a la mansión Escalante. Por el camino, reflexionó sobre la información que había recibido. Estaba claro que Carolina Valdés no era una amante más, pero ¿trabajaba sola o había alguien más detrás de ella? En el despacho de Orlando Escalante ya le esperaban el propio don Orlando y Mariana. Marcos extendió las fotos y los documentos sobre la mesa. La situación es más grave de lo que pensábamos, comenzó. Carolina Valdés es una cazadora profesional de hombres ricos. Tiene un sistema: seducir, acceder a las finanzas y luego chantajear o negociar un gran pago. Mariana escrutó las fotos. Carolina con diferentes hombres en diferentes situaciones, pero en todas partes la misma sonrisa confiada y depredadora. Y estos, Marcos colocó una nueva pila de documentos sobre la mesa. Son extractos de las cuentas en el extranjero de su marido, señora Mariana. En los últimos 2 meses ha transferido allí más de 5 millones de pesos, en parte dinero de la empresa, en parte sus fondos personales. ¿Cómo accedió a mis cuentas? La voz de Mariana temblaba de rabia. A través del poder notarial que firmaste. Pero eso no es todo. Descubrimos que está preparando documentos para la venta de varias propiedades, entre ellas las que están registradas a tu nombre. Orlando Escalante se levantó lentamente de la mesa. Su rostro se ensombreció de rabia. Este cachorro decidió que podía robarle a mi hija, a mi familia. Hay más. Marcos sacó la última carpeta. Carolina se reúne regularmente con un hombre llamado Ricardo Méndez. Es conocido en ciertos círculos por falsificar documentos y organizar la rápida desaparición de personas. Supongo que están preparando vías de escape. Marianne se agarró a los reposabrazos de su silla. ¿Así que planean escapar? ¿Coger el dinero y desaparecer? Eso parece. Hemos interceptado algunas llamadas. Hablan de una isla, de un helicóptero. Parece que quieren cruzar la frontera ilegalmente. Orlando sonrió sombríamente. Imposible. Marcos, intensifica la vigilancia. Quiero conocer todos sus movimientos. Contacta con nuestra gente en los bancos. Congela todas las transferencias sospechosas. Encuentra a ese Méndez y explícale que cooperar con la familia Escalante será mucho más rentable para él. Lo haré, don Orlando. Cuando Marcos se hubo ido, Mariana se volvió hacia su padre. ¿Qué haremos ahora? Esperar. Que crean que su plan funciona, y cuando llegue el momento... No terminó la frase, pero su mirada hablaba por sí sola. Los días siguientes se convirtieron en una agónica espera para Marianne. Ella siguió con su vida normal, atendiendo las tiendas, reuniéndose con los proveedores, sonriendo a los clientes. Eduardo regresó de su viaje de negocios y se comportó como si nada hubiera pasado. Incluso se volvió más atento, la llamaba más a menudo, se interesaba por sus asuntos. Todas las noches, Marcos enviaba informes. Carolina compró maletas nuevas en una tienda cara. Eduardo se reunía con abogados que preparaban documentos para la venta de inmuebles. Viajaron juntos a ver un helicóptero privado, aparentemente para viajes de negocios de la empresa. El viernes por la noche, Eduardo llegó a casa con un ramo de las flores favoritas de Mariana. «Cariño, creo que deberíamos tomarnos unas vacaciones», le dijo durante la cena. «Últimamente estás muy estresada. ¿Por qué no hacemos un viaje a algún sitio los dos solos?» Marianne no pudo evitar una sonrisa amarga. Lo sabía. Él había reservado 2 billetes para un vuelo privado esta tarde, pero no para ella. «Por supuesto, cariño. ¿Cuándo sugieres?» «Tengo que terminar algunas cosas importantes. Quizá en una semana o 2. Lo que tú digas». Por la mañana llegó un mensaje de Marcos. La reunión con Méndez fue bien. Aceptó cooperar.
proporcionó todos los detalles de su plan de escape. El plan estaba bien pensado. En 10 días, Eduardo y Carolina iban a volar en un helicóptero privado aparentemente para inspeccionar un nuevo proyecto de construcción. En realidad, planeaban aterrizar en un pequeño aeródromo privado cerca de la frontera, donde les esperaría un avión con destino a una pequeña isla del Caribe. Allí ya habían comprado una villa y abierto cuentas en un banco local. Marianne transmitió la información a su padre. Él escuchó y respondió brevemente: «Que preparen su huida. Nosotros les prepararemos una bienvenida honorable». Por la noche, Eduardo volvió a hablar de unas vacaciones. «Le he echado el ojo a un sitio maravilloso, una pequeña isla, los dos solos, el océano, palmeras». «Suena romántico», replicó Marianne, reprimiendo las ganas de tirarle un vaso de vino a la cara. «Quiero que seas feliz, cariño». «¿En serio? Y yo que pensaba que te interesaba más la felicidad de tu secretaria». Eduardo se quedó helado con el tenedor a medio camino de la boca. «¿Qué quieres decir?» «De nada. Solo pensaba en voz alta». La miró atentamente, pero Mariana ya había vuelto a su ensalada, fingiendo total indiferencia. Al cabo de unos minutos, él se disculpó y se marchó a su despacho. Pronto oyó su voz apagada. Otra conversación secreta por teléfono. Marcos envió un nuevo mensaje. «Está llamando a Carolina. Están preocupados, creen que sospecha algo, pero no abandonarán el plan. Hay demasiado en juego». Marianne llamó a su padre. «Están nerviosos. ¿No deberíamos movernos más rápido?» «No». La voz de su padre era firme. «Dejemos que las cosas sigan su curso. Cuanto más confiados estén en el éxito, más dura será la caída. Y habrá una caída, créeme. Nadie se atreve a hacerle esto a la familia Escalante». Los días se arrastraban agonizantemente lentos. Marianne seguía interpretando el papel de esposa desprevenida, un papel que le resultaba cada vez más difícil. Cada mañana se despertaba en la cama que compartían, preparaba el desayuno, besaba a su marido antes de que éste se fuera a trabajar, todo como de costumbre, pero cada movimiento, cada gesto, estaba ahora impregnado de amargura y engaño. Al amanecer, Marianne se despertó con el ruido de un coche que se detenía. Miró por la ventana y vio a Eduardo subiendo a toda prisa a su coche. Normalmente nunca salía tan temprano. Se vistió rápidamente y bajó. Había una nota en la mesa de la cocina. «Reunión urgente con contratistas. Vuelvo tarde». La letra era descuidada, apresurada, nada que ver con la pulcra escritura habitual de su marido. Marianne arrugó la nota y la tiró a la papelera. Ahora cada palabra que decía, cada gesto le parecía falso. Se sirvió una taza de café y abrió el portátil. Tenía que revisar el correo. Había una carta extraña entre las cartas comerciales, de remitente desconocido. Dentro solo había un archivo con las coordenadas de algún lugar. Marianne reenvió inmediatamente la carta a Marcos. La respuesta llegó 1 hora más tarde. «Es un aeródromo privado cerca de la frontera. Lo hemos comprobado. Efectivamente, están preparando una avioneta para un vuelo al Caribe. La matrícula está a nombre falso». Así que el plan de huida ya estaba en marcha. Marianne llamó a su padre. «Han reservado un avión», dijo en lugar de un saludo. «Lo sé. Marcos ya lo informó. Pero eso no es lo más interesante. Eduardo se ha reunido esta mañana con el dueño de la compañía de helicópteros». «¿Tan temprano?» «Sí. Parece que tiene prisa por ultimar sus arreglos». Marcos instaló una escucha en su coche. «¿Quieres escuchar la cinta?» Mariana dudó solo un segundo. Sí. Unos minutos más tarde, estaba escuchando la conversación de su marido con el dueño de la compañía de helicópteros. La voz de Eduardo sonaba desconocida, aguda, comercial, sin la suavidad habitual. «Mañana a las 10 de la mañana, sin anotaciones en el diario, pago en efectivo, como acordamos. Señor Ballesteros, va contra las reglas, el doble del precio habitual y completa confidencialidad».
Bien, el helicóptero estará listo. Mariana apagó la cinta. Le temblaron las manos y apretó los dedos. Mañana, entonces, pronunció. Sí, tiene previsto recoger a Caroline y volar aparentemente para inspeccionar las obras. En realidad, se dirigirán a ese aeródromo privado. Y de allí a las islas. Exactamente, pero tenemos la ventaja de conocer su plan. En ese momento, Consuelo llamó a la puerta del despacho. Señora Mariana, ha llamado el señor Eduardo. Me ha pedido que le diga que se retrasa en el despacho. Gracias, Consuela. Cuando el ama de llaves se fue, Mariana retomó la conversación con su padre. ¿Qué vamos a hacer? Marcos ya está trabajando en ello. El piloto del helicóptero, digamos que resultó ser más leal a la familia Escalante que a tu marido. ¿Le sobornaste? Digamos que ofreció condiciones de cooperación más favorables. Mañana el helicóptero les llevará a un lugar muy distinto de ese aeródromo privado. ¿A dónde? A mi finca. Allí les esperará una calurosa bienvenida. Mariana imaginó cómo mañana Eduardo y Carolina se darían cuenta de que su plan había fracasado. Cómo desaparecería la sonrisa de suficiencia del rostro de su marido, cómo se derretiría la confianza en los ojos de su ama. ¿Papá? ¿Y si sospechan que algo va mal? ¿Si investigan al piloto? No te preocupes. Marcos ha pensado en todo. El piloto es un profesional, sabe cómo comportarse. Y en caso de cualquier cosa, tenemos un plan de respaldo. En ese momento, el teléfono de Mariana vibró. Había un mensaje de Marcos con una foto. Mostraba a Eduardo y Carolina cargando unas bolsas en el maletero de su coche. Parece que están preparando las cosas para huir, escribió Marcos. Mariana amplió la foto. Se veían maletas de viaje en el asiento trasero del coche de Carolina, así que realmente están planeando volar mañana. El día se alargó interminablemente. Marianne intentaba hacer lo de siempre, revisar informes, reunirse con proveedores, pero sus pensamientos volvían una y otra vez a los acontecimientos que se avecinaban. Cada llamada la estremecía. Por la tarde fue al banco, tenía que comprobar el estado de las cuentas. Como sospechaba, Eduardo ya había empezado a transferir grandes sumas de dinero a través de empresas fantasma. Pero gracias a la advertencia de su padre, el banco había congelado todas las transacciones sospechosas. Cuando volvió a casa, ya había encontrado a Eduardo. Estaba sentado en el salón con un vaso de whisky, consultando algo en su teléfono. «Hola, cariño. ¿Qué tal el día?» «Bien. ¿Y a ti?» «Mucho trabajo. Tengo una reunión importante mañana. Tendré que salir temprano por la mañana». «¿Sí? ¿A dónde esta vez?» «Tengo que ver una nueva obra. Puede que lleguemos tarde». Marianne se sirvió un poco de vino y se sentó en la silla frente a su marido. «Sabes, he estado pensando en nuestras vacaciones. Quizá deberíamos llevar algo más que dinero en efectivo». Eduardo se tensó. «¿Qué quieres decir?» «Bueno, joyas, por ejemplo. Algunas joyas son muy valiosas». «Buena idea». Intentó hablar con despreocupación, pero una impaciencia codiciosa se deslizó en su voz. «Puedes recogerlas por adelantado». «Por supuesto, querida. Lo prepararé todo». A última hora de la noche, cuando Eduardo ya dormía, Marianne salió al balcón. El aire de la noche era fresco y los perros ladraban a lo lejos. Sacó su teléfono y marcó el número de Marcos. «¿Todo listo?», preguntó en un susurro. «Sí, señora. El piloto ha recibido instrucciones. Los guardias de la finca han sido alertados. La trampa se cerrará en cuanto aterricen. ¿Y si algo sale mal?» «No se preocupe. Tenemos hombres en todos los puestos clave. No podrán escapar». Eduardo se removió en el dormitorio. Marianne le oyó levantarse y entrar en el cuarto de baño. Su voz amortiguada atravesó la delgada puerta. Estaba hablando por teléfono con alguien. «Mañana a las 10. Prepárate». «Sí, lo tengo todo preparado». «No, ella no sospecha nada. El helicóptero nos llevará a la isla y allí empezaremos una nueva vida».
Marianne sonrió en silencio. Si supiera qué clase de nueva vida les esperaba mañana. Volvió a la cama y fingió estar dormida cuando su marido salió del cuarto de baño. Se tumbó con cuidado a su lado, procurando no despertarla. Marcos Palacios aparcó su anodino coche frente a una pequeña cafetería a las afueras de la ciudad. Era temprano y las calles empezaban a llenarse de gente. Pidió un café y esperó. A las 7 en punto, un hombre de mediana edad con uniforme de piloto entró en la cafetería. Raúl Montero, el piloto del helicóptero que iba a llevar a Eduardo y Carolina a su nueva vida. «Señor Palacios». Raúl habló en voz baja, mirando constantemente a su alrededor. «Tome asiento». Marcos señaló la silla de enfrente. «¿Café?» «No, gracias. No puedo quedarme mucho tiempo. Tengo entrenamiento previo al vuelo dentro de 1 hora». Marcos sacó un sobre del bolsillo interior de su chaqueta y lo puso sobre la mesa. «Aquí tiene el primer plazo de pago. Recibirás el segundo cuando la operación haya concluido con éxito». Raúl escondió rápidamente el sobre. «Todo se hará según lo acordado, pero estoy arriesgando mi licencia. Don Orlando se encargará de que no tengas problemas. Es más, si todo sale bien, te garantizará pedidos permanentes de su compañía». El piloto se relajó visiblemente. «Ya me he aprendido la ruta. En lugar de un aeródromo privado cerca de la frontera, me dirigiré a la finca de don Orlando. Pero, ¿y si el señor Ballesteros se da cuenta de un cambio de rumbo? En ese caso tendrá una explicación convincente. Problemas técnicos con el motor. La finca de don Orlando resultará ser el lugar seguro más cercano para aterrizar». Marcos sacó una carpeta de documentos de su maletín. «Aquí hay instrucciones detalladas y un plan de acción de contingencia. Estúdialo detenidamente y destrúyelo». Mientras el piloto se marchaba, Marcos llamó a Orlando Escalante. «Todo está listo, don Orlando. El piloto está completamente bajo nuestro control». «Excelente. ¿Y la seguridad en la finca?» «Todos los puestos han sido reforzados. He revisado personalmente el perímetro. En cuanto aterrice el helicóptero, no podrán llegar a ninguna parte». Al mismo tiempo, Marianne estaba sentada en su despacho de la joyería. Delante de ella estaban los documentos que Marcos había enviado, pruebas de las maquinaciones financieras de Eduardo, facturas, transferencias, contratos falsificados. Todo daba una imagen clara de una elaborada traición. Sonó el teléfono. Era Rosario. «Mariana, no te lo vas a creer. Acabo de ver a tu marido en el centro comercial. Estaba comprando maletas, caras, de diseño, preparándose para viajar», sonrió Marianne con amargura. Su secretaria también estaba allí. Ni siquiera se escondían mucho. Me escondí detrás del perchero y oí parte de su conversación, algo sobre billetes y una reunión mañana por la mañana. «Gracias, amigo, pero no te preocupes, lo tengo todo bajo control». Tras la conversación, Mariana abrió la caja fuerte y sacó una carpeta con escrituras de propiedad. Eduardo estaba seguro de que había conseguido falsificar su firma en los documentos de venta de varias propiedades, pero ella tenía pruebas de la falsificación. Pronto esos papeles le serían útiles. Hacia el anochecer, su padre llamó. «Hija, ¿estás en casa?» «No, en la tienda». «¿Por qué?» Marcos dijo que Eduardo y Carolina fueron al banco. Parece que están sacando dinero para su fuga. «Deja que lo retiren. No llegarán lejos con ese dinero de todos modos. Haces bien en estar tan tranquilo. Todo acabará mañana». Mariana llegó tarde a casa. Eduardo ya estaba allí, sentado en el salón con su portátil. Al verla, se apresuró a cerrar la tapa. «¿Un día duro?», preguntó con fingida preocupación. «No más duro de lo habitual. ¿Y tú?» «Me va bien. Mañana tengo una reunión importante con inversores. Tendré que irme pronto». «Por supuesto, cariño. Necesitas descansar antes de una reunión tan importante». Subió al dormitorio y dejó a su marido en el salón. Poco después, su voz amortiguada llegó desde el piso de abajo.
Otra conversación secreta por teléfono. Marianne sacó su teléfono y envió un mensaje a Marcos. Está al teléfono. Probablemente últimas instrucciones antes de escapar. La respuesta llegó casi de inmediato. No se preocupe, señora. Todo está bajo control. Nuestros hombres vigilan todos sus movimientos. Aquella noche, cuando Eduardo subió al dormitorio, Mariana se hizo la dormida. Le oyó entrar en silencio en el vestidor, buscando algo entre sus cosas. Luego oyó el sonido de una cremallera. Al parecer, estaba metiendo las últimas cosas en su bolsa de viaje. La mañana del día decisivo fue sorprendentemente clara. Marianne llegó a la finca de su padre antes del amanecer. Los primeros pájaros cantaban junto a la ventana y el aire fresco estaba impregnado de la fragancia de las magnolias en flor. Se acercó a la ventana. Los guardias ya habían tomado posiciones alrededor del perímetro de la finca y sus oscuras figuras apenas se distinguían en el crepúsculo previo al amanecer. El teléfono de la mesilla de noche vibró. Un mensaje de Marcos. Sujetos despiertos, preparándose para salir. 4 maletas y 2 bolsas de viaje. Mariana bajó al comedor donde ya la esperaba su padre. Orlando Escalante estaba sentado a la cabecera de un enorme escritorio de roble, con una pila de papeles y una taza de café negro frente a él. «Buenos días, papá». «Buenos días, hija. Marcos nos informa de que todo va según lo previsto. El piloto ha confirmado que está listo. La seguridad está preparada». El ama de llaves trajo el desayuno. Croissants frescos, fruta, huevos revueltos y tocino. Pero Marianne apenas tocó la comida. Cada minuto que pasaba acercaba el momento de la verdad, y la tensión aumentaba con cada campanada del antiguo reloj del vestíbulo. A las 8:30 llegó un nuevo mensaje. Los sujetos se han desplazado hacia el helipuerto. Eduardo conduce su Mercedes, Carolina le sigue en su coche. «Están en camino», le dijo Mariana a su padre. Orlando asintió y pulsó el botón del intercomunicador. «Todas las unidades en alerta máxima. Procedan según lo previsto». La siguiente hora transcurrió con una lentitud angustiosa. Marianne estaba sentada en el despacho de su padre, observando la pista de aterrizaje especialmente preparada para el helicóptero a través de la gran ventana panorámica. Los guardias tomaban posiciones ocultos a los ojos de los que llegaban, detrás de setos y columnas decorativas. A las 9:45 se oyó el ruido de un helicóptero que se acercaba. Marianne se agarró a los reposabrazos de la silla. Había empezado. El helicóptero blanco sobrevoló el lugar, levantando remolinos de pétalos de magnolia caídos. Aterrizó suavemente y las aspas empezaron a frenar. El piloto, Raúl Montero, su hombre, saltó de la cabina y empezó a prepararse para la siguiente fase del vuelo. A las 9:55 aparecieron 2 coches en la entrada, el Mercedes plateado de Eduardo y el deportivo rojo de Carolina. Aparcaron junto a la plataforma sin percatarse de la presencia de los guardias. Marianne encendió el monitor. Las cámaras de vigilancia instaladas alrededor del perímetro estaban transmitiendo una imagen de alta resolución. Aquí estaba Eduardo saliendo del coche. Traje impecable, maletín caro en la mano. Aquí estaba Carolina, vestido elegante, zapatos de tacón alto, nada adecuados para huir. Parecían una pareja que iba a una reunión social, no unos fugitivos. El piloto les ayudó a cargar el equipaje. Eduardo sacó un sobre con dinero, el último pago por el silencio. Mariana vio cómo Raúl contaba el dinero, asentía y se metía el sobre en el bolsillo. Todo era exactamente como estaba previsto. 10:05, el helicóptero se elevó en el aire. Mariana desvió la mirada hacia el otro monitor, donde se mostraba la trayectoria de vuelo. El punto rojo se movía lentamente en el mapa, primero hacia el sur, dando la ilusión de volar hacia la frontera, y luego un suave giro hacia el norte, en dirección a la finca. ¿No sospecharon nada?, preguntó a Marcos por radio. «No, señora. El piloto dijo que estaban bebiendo champán y discutiendo sus planes». A los 20 minutos de vuelo,
El helicóptero empezó a descender. Mariana vio a Eduardo inclinarse hacia adelante, mirando por la ventanilla. Cómo le cambió la cara al reconocer la silueta de la finca de los Escalante, cómo se agarró al hombro del piloto, gritando algo, pero ya era demasiado tarde. El helicóptero había aterrizado exactamente en el centro del recinto. Los guardias se colocaron inmediatamente a su alrededor, con las armas preparadas. Mariana se asomó a la ventana y vio cómo se desarrollaba la escena. Eduardo fue el primero en saltar del helicóptero, con la cara contorsionada por la rabia. Corrió hacia el piloto, pero dos guardias ya le sujetaban de los brazos. Carolina permaneció en la cabina y sus ojos se abrieron de horror al ver a los hombres armados. ¿Qué está pasando? ¿Qué es todo esto? La voz de Eduardo sonó por todo el recinto. Significa que se acabó el juego, cariño. Mariana salió al balcón que daba al plató. Eduardo se quedó helado al ver a su mujer. Su mirada se desvió entre ella y Carolina, que finalmente salió del helicóptero, temblorosa sobre sus tacones altos. Mariana, no es lo que piensas. ¿En serio? ¿No es lo que pienso? ¿Qué se supone que debo pensar mirando maletas llenas de dinero robado? ¿En documentos falsificados? ¿En billetes sencillos? Orlando Escalante entró en el plató. Su figura irradiaba autoridad y amenaza. Has cometido un grave error, Eduardo. Nadie se atreve a hacerle eso a mi hija. Carolina intentó correr, pero los guardias la interceptaron al instante. Rompió a llorar, manchando su caro maquillaje. Por favor, yo no sabía nada. Todo fue idea suya. Cállate, gritó Eduardo. Mariana, hablemos. Te lo explicaré todo. ¿Explicar qué? ¿Cómo planeaste robarme el dinero? ¿Cómo falsificaste mis firmas? ¿Cómo saliste con eso? Miró despectivamente a Carolina, mientras te esperaba en casa. Marcos se adelantó con una carpeta de documentos. Tenemos todas las pruebas, señor Ballesteros. Todas las transferencias, todas las falsificaciones, todas las reuniones. Puede cooperar voluntariamente o se lo entregaremos a la policía. Eduardo se puso pálido. Su mirada se detuvo en las maletas que contenían todos sus ahorros y los de Carolina. El dinero robado, las joyas, los documentos. ¿Qué queréis?, preguntó ensordecedoramente. Para empezar, que firmes estos papeles. Orlando señaló con la cabeza a Marcos, y éste le tendió a Eduardo una carpeta con documentos. Es un traspaso de todos tus bienes a Mariana. La empresa, los inmuebles, las cuentas, todo. ¿Y si me niego? Entonces irás a la cárcel, y créeme, me aseguraré de que la sentencia sea la máxima. Carolina rompió a llorar de nuevo. Eduardo, por favor, vamos a darles todo, no quiero ir a la cárcel. Mariana contemplaba esta escena desde el balcón, sintiéndose extrañamente desolada. ¿Dónde estaba el hombre seguro de sí mismo que amaba? Ahora estaba ante ella un ladrón asustado al que habían pillado con las manos en la masa. Tienes que elegir, Eduardo, le dijo. O firmas los papeles y sales de aquí por tu propio pie, o vas directamente a la cárcel. Y créeme, con los contactos de mi padre vas a pasar allí mucho, mucho tiempo. Eduardo miró a Carolina, luego a las maletas con dinero, luego a los guardias que los rodeaban. Sus hombros se desplomaron. Se dio cuenta de que había perdido. «Dame un bolígrafo», dijo con voz ronca. Marcos le entregó una pluma estilográfica muy cara y abrió una carpeta de documentos. Uno a uno, Eduardo firmó los papeles, transfiriendo todas sus posesiones a su mujer. Le temblaba la mano, pero su firma era clara. Los años de práctica en la falsificación de documentos no habían sido en vano. Carolina observó el proceso, apretando contra su pecho su bolso de diseño, lo último que le quedaba de su sueño incumplido de una vida rica. Tras firmar los papeles, Marcos condujo a Eduardo y Carolina a un amplio despacho en el ala oeste de la finca. No era la acogedora biblioteca donde Orlando solía trabajar, sino una austera habitación con pesadas cortinas y muebles macizos.
Había 2 guardias en la puerta y otros 2 fuera. Eduardo estaba sentado en un sillón de cuero, aún con su caro traje, pero arrugado y polvoriento tras su lucha con los guardias. Carolina se acomodó en la silla de al lado, con el maquillaje manchado de lágrimas y el pelo perfecto despeinado. Ya no parecían una pareja de enamorados dispuestos a empezar una nueva vida, sino ladrones atrapados en un interrogatorio. Mariana entró en el despacho con su padre y Marcos. Se sentó ante el enorme escritorio de caoba, extendiendo carpetas de documentos frente a ella. Sus movimientos eran tranquilos y metódicos, pero por dentro todo se agitaba con emoción contenida. Comenzó abriendo la primera carpeta. Veamos qué tenemos aquí. Transferencia de 2 millones de pesos a través de una empresa fantasma en Panamá. Falsificación de documentos de venta de propiedades. Firmas falsificadas en documentos bancarios. Impresionante lista, ¿verdad? Eduardo se quedó callado, mirando al suelo. Carolina frotaba nerviosamente la correa de su bolso de diseño. «Quiero saberlo todo», continuó Mariana. «Desde el principio. ¿Cuánto tiempo lleváis planeando esto?» «Por favor», habló finalmente Carolina, con la voz temblorosa. «No fue idea mía. Eduardo dijo que lo había pensado bien». «Cállate», bramó Eduardo, pero Marcos dio un paso adelante y retrocedió a trompicones. «Sigue», Mariana miró a Carolina. «Cuéntame cómo empezó todo». Carolina suspiró convulsivamente. «Hace 3 meses, Eduardo me contrató como su secretaria. Dijo que tenía un plan para conseguir mucho dinero, que su mujer...» Lanzó una mirada asustada a Marianne, que no sospecharía nada, que todo parecería una transacción comercial normal. «Y usted aceptó ayudar, por supuesto. ¿A cambio de algo?» «Prometió 2 millones de pesos y una nueva vida en las islas». Eduardo se levantó de un salto. «Tú mismo dijiste que me querías, que harías cualquier cosa». «Siéntate». La voz de Orlando sonó como el golpe de un látigo. Los guardias se adelantaron y Eduardo volvió a sentarse lentamente en la silla. Mariana sacó otro documento de la carpeta. «Y esto es interesante. Una lista de tus trabajos anteriores, Carolina. 3 empresas en 2 años, todas con el mismo patrón. Una aventura con un jefe casado, luego una gran suma de dinero en la cuenta y despido. ¿Qué eres? ¿Especialista en romper familias?» Caroline se puso pálida. «No es... Yo no...» «No tienes que poner excusas. Tenemos todas las pruebas, incluidas tus reuniones con Ricardo Méndez, un conocido experto en organizar fugas y blanquear dinero». «¿Cómo lo sabías?», susurró Carolina. «La familia Escalante tiene sus propios métodos», respondió Orlando acercándose a la mesa. «¿Y sus conexiones? ¿Creías que podías engañarnos, robarnos el dinero, deshonrar nuestro nombre?» Eduardo finalmente levantó la vista. «¿Qué quieres? Ya he firmado los papeles. Todas mis propiedades pertenecen ahora a Mariana». «No todo». Marcos colocó una nueva carpeta sobre la mesa. «Sabemos lo de las cuentas en las Islas Caimán, sobre los bienes inmuebles que figuran en empresas fantasma, sobre la caja fuerte del banco que guarda las joyas de mi hija que robaste. Quiero saber los códigos de acceso a todas las cuentas», dijo Marianne. «Contraseñas, apariencias, nombres de los testaferros, todo. ¿Y si digo que no? Entonces la siguiente conversación será con la Policía Federal. Tenemos pruebas suficientes para meterlas a las 2 entre rejas durante mucho tiempo». Carolina rompió a llorar. «No quiero ir a la cárcel. Eduardo, por favor, démosles todo». «Cállate, tonto». Intentó levantarse, pero los guardias se pusieron instantáneamente a su lado. «Lo has estropeado todo, si no fuera por tu rabieta». «¿Mi rabieta? Me prometiste una nueva vida, riquezas, y ahora aquí estamos, y todo se ha ido». Marianne observó su altercado con frío interés. Qué rápido se había desmoronado su gran amor bajo la presión de las circunstancias.
Con qué facilidad se habían traicionado mutuamente en su empeño por salvar el pellejo. ¡Basta! Orlando golpeó la mesa con la palma de la mano. Tienes que elegir. O cooperas y me lo cuentas todo, y me refiero a absolutamente todo, o vas a la cárcel, y créeme, me aseguraré de que tu estancia allí sea particularmente desagradable. Eduardo fue el primero en derrumbarse. Sus hombros se hundieron y empezó a hablar, despacio, con pausa, pero con detalle. Los códigos de acceso a las cuentas en paraísos fiscales, las direcciones de las empresas fantasma, los nombres de los cómplices. Marcos anotó metódicamente cada palabra. Carolina también habló, exponiendo apresuradamente su versión de los hechos. Cómo Eduardo había estado planeando la estafa durante meses, cómo fue retirando el dinero a través de una red de empresas fantasma, cómo había estado preparando documentos para nuevas identidades. ¿Y esto qué es? Mariana sacó el último documento. ¿Un plan para vender mi cadena de joyerías? ¿De verdad creías que podías hacer un trato así? Era una copia de seguridad, murmuró Eduardo. Si el plan principal no hubiera funcionado. Una reserva, sonrió Mariana. Siempre te ha gustado dar marcha atrás, solo que esta vez calculaste mal. El interrogatorio se prolongó durante horas. Marcos comprobó cada detalle, cada confesión. Sus hombres ya estaban trabajando en el bloqueo de cuentas y la recuperación de activos. Al anochecer, Eduardo parecía 10 años mayor. Su caro traje estaba arrugado, su corbata torcida. No había ni rastro de la confianza en sí mismo de la mañana. Caroline estaba sentada, abrazada a sí misma, con el elegante vestido manchado de rímel de tanto llorar. ¿Y ahora qué?, preguntó Eduardo con voz ronca. ¿Qué vais a hacer con nosotros? Marianne miró a su padre. Orlando asintió débilmente. Ahora, dijo ella, levantándose de la mesa, ambos firmarán una confesión de todas las maquinaciones, en detalle, con fechas y cantidades. Será nuestra seguro para el futuro. ¿Y después? Y después decidiremos qué hacer contigo. Marcos les puso delante los nuevos documentos, las confesiones en limpio preparadas por los abogados. Eduardo y Carolina firmaron hoja tras hoja, confesando cada delito, cada estafa. Cuando la última firma estuvo hecha, Mariana reunió los documentos en una carpeta y se los entregó a Marcos. «Llevadlos a habitaciones separadas», ordenó a los guardias, «y asegúrense de que no se comuniquen entre ellos». Mientras se llevaban a Eduardo y a Carolina, Orlando le puso la mano en el hombro a su hija. «Lo hiciste bien, aguantaste muy bien. Solo quiero que esto termine», respondió ella cansada. «Pronto terminará, hija. Pronto se darán cuenta de lo que significa traicionar a la familia Escalante». Hubo un silencio opresivo en la mansión después del interrogatorio. Los guardias condujeron a Eduardo y a Carolina a habitaciones separadas en el ala más alejada de la casa, los antiguos dormitorios de invitados, que ahora tenían barrotes en las ventanas y cerraduras reforzadas en las puertas. Marianne estaba sentada en el estudio de su padre, revisando las confesiones firmadas y los papeles de traspaso de propiedades. Marcos entró con los nuevos papeles. «Señora, nuestros hombres han comprobado todas las cuentas. Han conseguido bloquear la mayor parte del dinero. El resto será devuelto en unos días». «¿Y las joyas? ¿Las que robó de mi caja fuerte?» «Encontradas en una caja de seguridad. Vienen de camino». Marianne asintió, revisando los papeles. Sus dedos temblaron ligeramente al tocar las páginas garabateadas con la familiar letra de su marido. 12 años de matrimonio hacinados en unas cuantas carpetas de confesiones de fraude y traición. Llamaron a la puerta con cautela. Entró uno de los guardias. «El señor Ballesteros solicita una conversación, en privado». Marianne miró a su padre. Orlando frunció el ceño. «Excluido. Puede hablar en presencia de los guardias». «No, papá». Marianne se levantó de la mesa. «Quiero oír lo que tiene que decir. Que esta sea nuestra última conversación».
Los guardias condujeron a Eduardo a la biblioteca, una espaciosa sala de techos altos y paredes llenas de estanterías. El sol poniente pintaba los antiguos folios en tonos dorados, creando una atmósfera engañosamente acogedora. Eduardo parecía demacrado. Su traje, antaño impecable, estaba arrugado, la corbata floja y se le notaba la barba incipiente en las mejillas. Se hundió en la silla frente a Marianne, evitando mirarla a los ojos. «¿Por qué querías verme?», preguntó ella, tratando de mantener la voz firme. «Debería explicarte. No empezó como crees». «¿En serio? ¿Cómo empezó? Falsificaste accidentalmente mis firmas. Transfirió accidentalmente millones a cuentas en el extranjero. ¿Planeaste por error una fuga con tu amante?» «Estoy confundido». Se pasó una mano por la cara. La empresa estaba al borde de la quiebra. Estaba pidiendo préstamos, intentando salvar el negocio. Entonces apareció Caroline. ¿Y decidiste que era más fácil robarme el dinero y huir con ella? Ella parecía la salida. Joven, guapa, dispuesta a todo. Perdí la cabeza. Marianne miró fijamente a su marido, intentando ver en él al hombre que había amado durante 12 años. Pero ante ella estaba un extraño, un mentiroso y un ladrón, dispuesto a traicionar en su propio beneficio. ¿Y yo? ¿Pensaste en mí? ¿En nuestros planes? ¿En nuestros sueños? ¿En nuestro futuro común? Lo siento. Por fin levantó la vista. Sé que esto no arreglará nada, pero lo siento de verdad. ¿Lamentar qué? ¿Por la traición o por haberte pillado? Eduardo guardó silencio. Al otro lado de la ventana, el crepúsculo se desvanecía, los leños crepitaban en la chimenea. En algún lugar de la casa, un reloj daba las 7 de la tarde. «¿Qué pasa ahora?», preguntó al fin. «¿Ahora?». Marianne se levantó y se acercó a la ventana. «Ahora firmarás los papeles finales, una confesión formal de fraude, una declaración de entrega voluntaria de todos los bienes, una renuncia a reclamar mis bienes. ¿Y entonces? Entonces te habrás ido, para siempre. ¿A dónde? Eso ya no me concierne, pero si alguna vez tú o tu amante intentáis causar problemas a mi familia», se volvió hacia él. «Recuerda que tenemos todas las pruebas de tus crímenes. Una palabra mía y ambos acabaréis en la cárcel». Llamaron a la puerta. Era Marcos con una nueva pila de documentos. Eduardo los firmó mecánicamente, sin siquiera leerlos. Le temblaba la mano, pero su firma seguía siendo clara, el toque final en la historia de su matrimonio. Cuando terminaron los documentos, Mariana tocó el timbre. Entraron 2 guardias. «Escolten al señor Ballesteros hasta la salida y asegúrense de que abandona los terrenos de la finca». Eduardo se levantó. Quedándose un momento en la puerta, Mariana... «Adiós, Eduardo». Cuando la puerta se cerró tras él, Orlando entró en la biblioteca. «¿Qué le pasa a la chica? ¿Con esa Carolina? Déjala ir. Ella es solo una herramienta, pero adviértele, si alguna vez aparece en nuestra ciudad, yo entiendo, Marcos se encargará de que se vaya lejos». Marianne se hundió en su silla, sintiéndose infinitamente cansada. Las últimas semanas de tensión, miedo, ira, todo ello la estaba dejando ir por fin. «¿Cómo estás?». Su padre le puso una mano en el hombro. «No lo sé, estoy vacía, es como si los últimos 12 años hubieran sido, no reales. El tiempo cura, hija, eres fuerte, lo superarás». Al otro lado de la ventana se oyó el ruido de motores. Eran los guardias que escoltaban a Eduardo y Carolina a la salida. 2 coches negros bajaban lentamente por el camino de entrada hasta las puertas de la finca. Mariana no los miró. Sacó el teléfono y marcó el número de Rosario. «Se acabó», le dijo a su amiga. «Se han ido». «¿Lo llevas bien?». «Sí, es raro, pero me siento aliviada, como si hubiera perdido un gran peso. Ven a mi casa. Abriremos una botella de vino y hablaremos». «Gracias, pero esta noche no. Necesito estar sola, para darle sentido a todo esto».
Marián se despidió de su amiga y salió a la terraza. El aire del atardecer desprendía el aroma de las magnolias en flor. A lo lejos, las luces de la ciudad parpadeaban. La vida continuaba. Marcos apareció con un último informe. Han abandonado la zona. Nuestros hombres se asegurarán de que no permanezcan en la ciudad. Gracias, Marcos, por todo. De nada, señora. La familia Escalante siempre protege a los suyos. Mariana asintió. Sí, la familia protege a los suyos, y venga a sus enemigos. Eduardo y Carolina lo habían aprendido de primera mano. Permaneció en la terraza otro largo rato, mirando el cielo que se oscurecía. En algún lugar de la noche, dos personas que habían soñado con una vida de lujo en una isla paradisíaca huían ahora, habiéndolo perdido todo, y ella se quedaba con la compañía, el dinero y la reputación de la familia Escalante. «Ordenaré que sirvan la cena», dijo papá, saliendo a la terraza. «Ahora no, papá. Quiero quedarme aquí un rato más». Orlando asintió comprensivo y se marchó. Marián se quedó sola con sus pensamientos. Mañana empezaría un nuevo día. Habría papeleo del que ocuparse, empresas que gestionar, cosas que restaurar el orden. Pero eso sería mañana. La tarde descendió sobre la mansión Escalante, envolviendo el jardín en una fresca oscuridad. En el gran comedor, con capacidad para al menos 30 comensales, solo había dos sentados, Marián y su padre. El ama de llaves había colocado la mesa en el rincón más alejado, cerca de la chimenea, donde resultaba más acogedor. Las llamas proyectaban sombras caprichosas sobre los retratos antiguos de los antepasados que colgaban de las paredes. «Tienes que comer», dijo Orlando en voz baja, mirando la sopa sin tocar en el plato de su hija. «No has comido nada en todo el día». Marián pasó distraídamente la cuchara por la superficie de la sopa. Su mirada estaba fija en el salero de plata, regalo de boda de Eduardo. Él había comprado toda una vajilla de plata, diciendo que ahora tendrían suntuosas cenas familiares. «¿Recuerdas nuestra primera cena familiar?», preguntó de repente. «Después de casarnos, Eduardo se esforzó tanto por impresionarte. Pidió el mejor vino, se aprendió los nombres de todos los cubiertos. Mariana, ¿recuerdas la sorpresa que organizó para nuestro 5º aniversario? Invitó a toda la familia, puso la mesa en el jardín, rosas, velas, músicos. Siempre supo montar un bonito espectáculo». Le tembló la voz al pronunciar la última palabra. Los dedos que sujetaban la cuchara se volvieron blancos por la tensión. «Hija, no... ¡Espectáculo!». Marián saltó de repente, tirando a un lado la servilleta. Todo era una representación. Cada cena, cada regalo, cada declaración de amor. Estaba actuando, papá. Todos estos años no ha hecho más que representar un papel. Orlando se levantó rápidamente, rodeó la mesa, pero antes de que pudiera acercarse, Marián agarró el mismo salero de plata y lo lanzó violentamente contra la pared. «¿Por qué?». Su grito resonó en el comedor. «Yo le quería, le creía todo, le apoyaba en todo. ¿Por qué me hizo esto?». Las lágrimas brotaron de sus ojos. Orlando trató de abrazar a su hija, pero ella arremetió, derribando una silla. 12 años, le di 12 años de mi vida, y él ha estado todo este tiempo. Su voz se quebró en sollozos. Le fallaron las piernas y se tumbó en el suelo, estremecida por los sollozos. Orlando se tumbó a su lado, tirando de su hija hacia él, como cuando lloraba por una rodilla rota o una muñeca perdida de niña. «Calla, cariño, calla», susurró. «Papá, ¿por qué te duele tanto?». Ella hundió la cara en su hombro como solía hacer de niña. «¿Por qué sigo sintiendo este dolor? Es un traidor, un ladrón, un mentiroso. ¿Por qué me duele tanto?». «Porque le querías de verdad. Y el amor verdadero no muere en un día, aunque la persona no lo merezca». Un tronco crujió con fuerza en la chimenea y Marián se estremeció. Nuevas sombras danzaban por las paredes,
o tal vez eran las lágrimas que distorsionaban su visión. ¿Y esa chica? Marianne se secó los ojos con una mano temblorosa. Es joven, hermosa. Supongo que envejecí, me volví poco interesante. No te atrevas. Orlando tomó la cara de su hija entre las palmas de las manos, obligándola a mirarle a los ojos. No te atrevas a culparte. Eres una hija hermosa, inteligente y digna de la familia Escalante. Fue él quien estuvo ciego e insensato, cambiando un verdadero tesoro por bisutería barata. Pero él la eligió a ella. Estaba dispuesto a dejarlo todo por ella. No la eligió a ella, eligió el dinero. Esa chica era solo un bonito envoltorio para su codicia. ¿Viste lo rápido que se traicionaron el uno al otro cuando el olor a fritanga? Mariana sintió débilmente, recordando cómo Carolina había renunciado apresuradamente a Eduardo solo para salvarse, y cómo él le había respondido del mismo modo. El ama de llaves entró en el comedor sin hacer ruido, pero cuando vio la escena en el suelo, se retiró en silencio. Solo el tintineo de los platos sobre la mesa era el único sonido en el silencio. «Estoy tan cansada, papá», susurró Marianne. «Cansada de fingir que soy fuerte, de aguantarme la cara, de tomar decisiones. No necesitas fingir. Ahora no, conmigo no». Una nueva oleada de sollozos sacudió su cuerpo. Toda la tensión de las últimas semanas, todas las emociones contenidas estallaron. Lloró por el amor perdido, por los sueños rotos, por la traición del hombre en quien más confiaba en el mundo. Orlando le acarició la cabeza como había hecho cuando ella había acudido a él de niña, solo que ahora el problema no podía arreglarse con un beso en la frente o un juguete nuevo. «¿Recuerdas cuando tenías miedo a las tormentas eléctricas?», le preguntó en voz baja. «Corrías a mi despacho, te subías a mi regazo y solías contarme cuentos». Marianne sonrió débilmente a través de sus lágrimas, sobre princesas que se salvaban de los problemas. Porque lo sabía. Mi hija es más fuerte que cualquier princesa de cuento, y lo sigo sabiendo. «Papi, ¿puedo dormir en mi antigua habitación esta noche?». «Seguro». «¿Y te sentarás conmigo, como solías hacer?». «El tiempo que haga falta». La ayudó a levantarse del suelo. Marianne se tambaleó. El colapso emocional le había quitado las últimas fuerzas. Orlando la levantó, como había hecho una vez cuando ella se había quedado dormida en su estudio mientras leía un libro de niña. Todo en la antigua habitación de Marianne era igual que antes. El empapelado rosa con los unicornios que tanto le habían gustado a los 12 años, las estanterías con libros y muñecas viejas, los cuadros de las paredes. Solo una de ellas mostraba a su familia al completo antes de que la enfermedad se llevara a su madre. Marianne se tumbó sobre la colcha, acurrucada. Orlando se sentó a su lado y le cogió la mano. «¿Papá? Sí, cariño. Gracias por estar siempre ahí para mí. Siempre estaré ahí para ti. Siempre». Empezó a tararear suavemente una vieja canción de cuna, la misma que le había cantado de niña. Marianne cerró los ojos, sintiendo cómo las lágrimas se secaban en sus mejillas. El dolor no desaparecía, pero se hacía un poco más soportable cerca de su padre. Al otro lado de la ventana, los viejos árboles del jardín hacían crujir sus hojas. Orlando siguió cantando la canción de cuna hasta que la respiración de su hija se hizo uniforme y profunda. Ni siquiera entonces se marchó, sino que permaneció junto a ella, vigilando su sueño como había hecho tantos años atrás.